presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Y Lenovo, para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que pondrá fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Se trata de un cambio significativo en sus políticas de contenido que ha generado una intensa polémica en los últimos días. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, declaró en un video difundido en su cuenta de Facebook que la decisión forma parte de un esfuerzo por reducir los errores en la moderación de contenidos y así, dijo, restaurar la libertad de expresión. Según Zuckerberg, los verificadores o fact-checkers han mostrado sesgos políticos, lo que socavó la credibilidad de la plataforma. Por eso, el programa será reemplazado por un sistema de notas comunitarias, similar al implementado por la red social X, anteriormente Twitter, donde son los propios usuarios los que pueden agregar contexto a un posteo. Meta también simplificará sus políticas de contenido en el sentido, según dijo Zuckerberg, de que se van a eliminar restricciones sobre temas como inmigración y género, que, según el director ejecutivo de la empresa, no están alineadas con el discurso dominante. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. Lo que empezó como un movimiento para ser más inclusivo ha sido usado cada vez más para apagar opiniones y dejar afuera a la gente con ideas diferentes, y se ha ido demasiado lejos, dijo Zuckerberg. Así que quiero asegurarme de que la gente pueda compartir sus creencias y experiencias en nuestras plataformas. En su video, Zuckerberg se alinea explícitamente con el presidente electo Donald Trump y critica las posturas supuestamente de mayor censura empleadas por el último gobierno de Joe Biden. La noticia pone el foco no solo sobre cómo operan las grandes redes sociales, que es todo un tema en sí, sino también sobre cómo funciona el chequeo de datos, los desafíos que enfrenta y si verdaderamente funciona en un mundo de sobredosis de información. Para profundizar en este tema, en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación, vamos a conversar con el periodista Brian McLean, coordinador de la Diaria Verifica y de la licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Dordt. Brian, ¿cómo te va? Buenos días. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien por aquí? Todo bien por acá. A ver, vos me decías si te escuchaba bien antes de empezar, no me dio para probar ahí, hagamos una prueba al aire, lo que no se debe hacer, pero bueno, yo creo que te escucho bien. A ver, pues me decías te agarro de vacaciones, contame sobre eso y vamos viendo cómo te escucho. ¿Te cuento sobre mis vacaciones? No. No, te agradezco de que nos atiendas estando de vacaciones. Creo que se escucho bien. ¿Gaby? Sí, Gaby me dice que sí, así que vamos a confiar. Cualquier cosa después okay. Probamos otra vez. Impecable. Brian, te iba a decir, nosotros como periodistas tenemos muy incorporado esto del chequeo de datos, si bien es relativamente reciente, pero capaz que está bueno hacer como un pequeño refresh así para explicar en qué consiste, porque no es llamar a una fuente para chequear un dato, ¿no? El famoso hay que llamar a 3 fuentes, eso también es chequear información, pero esto estamos hablando de un género periodístico en sí, ¿no? Sí, está buenísimo, digamos, hacer como esa especie de alfabetización sobre lo que significa chequear datos y verificación. A ver, vos lo dijiste bien, en realidad el chequeo de datos con fuentes y verificar si la información es verídica y está bien y está comprobada, es algo que el periodismo hizo desde el principio de su existencia, y en ese sentido lo que hace el fact-checking o la verificación de información no es más que seguir los preceptos originarios del periodismo en cuanto a tratar de brindar información que esté verificada. Lo que pasa es que el surgimiento que tiene hace un par de años, quizás un poco más de una década ya en su origen, lo que intentó hacer es verificar el principio del discurso público para garantizar que las discusiones y los debates públicos en torno a, sobre todo, políticas públicas y cuestiones de opinión pública, tuvieran fundamentos y argumentaciones basadas en datos sólidos. Es decir, si vamos a discutir sobre, suponete, cuestiones de género, o suponete, cuestiones de educación, o suponete, cuestiones de economía, que los datos que se brindaran para ese debate público, sobre todo por parte de las figuras públicas, de los políticos y de las dirigencias, fueran datos sólidos, contrastables y que efectivamente fueran verídicos. Entonces, uno puede tomar posiciones en base a datos que son certeros, no en base a solo opiniones o sesgos de cada uno o de cada uno de los actores que integran el debate público. Ahí, poquito después, con el auge de las redes sociales... Eso te iba a decir.
Ok, vos estás mencionando el chequeo a lo que dicen los políticos, ¿no? Pero decías, con el auge de las redes, calculo que vas por lo que te iba a decir yo, que es, bueno, ahí empezó a ser necesario chequear la cantidad de cosas que circulan. Exacto, lo que empieza a pasar es que con el auge de las redes sociales y sobre todo con el nivel de sobreinformación y viralidad que tiene, que cualquiera puede desde cualquier lugar del mundo emitir un mensaje, empieza, y con los desarrollos y avances tecnológicos de los últimos años, sobre todo en materia de inteligencia artificial y demás, todavía más, se empieza a producir un montón de mensajes que son, bueno, uno podría decir, ¿es necesario verificarlos? Ahí es una pregunta, un debate filosófico, digamos. ¿Es necesario tener una base de argumentación y de debate de hechos contrastados, factuales, y para decir si tomamos una posición a otra? Obviamente, no solo porque represento a la coordinación de la guía verifica, sino porque efectivamente, como periodista, como politólogo y como persona que trabaja en este campo hace muchos años, considero que sí, que necesitamos tener una base sólida de decir, bueno, vamos a debatir sobre cosas concretas, factuales. Después podemos tener la posición que cada uno quiera, obviamente, pero partamos de una discusión que parta sobre hechos concretos y no sobre la idea de, bueno, yo no creo en eso, porque si hablamos de sentimientos ya estamos hablando de otra cosa, es distinto. Entonces, en esa materia empezamos a verificar con métodos precisos y tiene que ver con, obviamente, contextualizar, verificar la fuente, el surgimiento, el origen, consultar con la fuente original que brinda un mensaje, una desinformación, una foto, lo que fuera, o lo que en principio pensamos que puede ser una desinformación, pero puede no serlo también. Y en base a eso, después sí, calificar si algo que circula en redes sociales es verdadero, es falso, es engañoso, está sacado de contexto. La mayoría de las veces no se trata solo de decir esto es verdadero o no es verdadero, sino es, bueno, esto quizás puede ser verdadero, algo, pero fue sacado de contexto, en realidad pertenece a otro contexto o es necesario aportar otros elementos para poder entender mejor el panorama o una situación en particular. Lo que está ocurriendo ahora es que, de alguna manera, ahora nos metemos más de lleno si querés, pero cambia un poco las reglas del juego de lo que hasta ahora entendíamos la forma en que teníamos para discutir acerca de lo que circulaba en redes sociales. Te pregunto antes de pasar a eso, específicamente sobre el trabajo de la Diaria Verifica. Nosotros conversamos con ustedes a principios del año pasado, si no recuerdo mal, cuando estaba empezando a funcionar ahí en los primeros meses de la campaña. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Con qué equipo cuentan ahí en el proyecto? Nosotros en el proyecto somos 2 miembros dedicados a tiempo completo a la Diaria Verifica, digamos, a trabajar únicamente con el proyecto y el programa de verificación. En mi caso coordino, edito, armo notas también, y tenemos a Javier Rebete que también trabaja en el equipo, pero obviamente contamos con todos los periodistas de la diaria de la redacción para diferentes momentos. Cuando fue el momento de verificar y hacer el chequeo en vivo del debate presidencial o pre-presidencial, antes del balotaje entre Orsi y Delgado, en ese caso toda la redacción o periodistas de diferentes áreas de la redacción, por ejemplo educación, justicia, algunos elementos que sabíamos que iban a entrar lleno en el debate, estuvieron trabajando en conjunto con nosotros para poder hacer las verificaciones en vivo, en ese caso, con datos concretos sobre cada una de sus áreas. Y durante todo el año hemos colaborado con los diferentes periodistas de la redacción para proyectos, para notas, para verificaciones, para una fuente, para un dato, porque más allá de que nosotros somos los que llevamos adelante el proyecto, el método de verificación y resolvemos finalmente la calificación, la propuesta es sumar a todos los esfuerzos de cada uno de los que trabaja en cada área, porque como sabes bien, un periodista de educación o que trabaja todo el año en educación es probable que tenga las fuentes mucho más a mano que alguien que solamente está trabajando sobre todos los temas en general. Por ejemplo, por tomar algunos chequeos recientes que hay ahí en la parte en la web de la Diaria Verifica, el último que hicieron es sobre Jorge Lanata. Dice, es falso que Jorge Lanata se haya referido a la guita que se robaron, entre comillas, los funcionarios de José Mujica. Dice, la frase apócrifa original comenzó a circular hace al menos 6 años y se refería a Cristina Fernández. Estoy haciendo el titular, ¿no? Después uno entra y hay un desarrollo, una explicación. O son falsas las publicidades de fondos. Sí. No, perfecto, seguí. No, son falsas las publicidades de fondos de inversión que utilizan la imagen de Claudia Fernández, Lorena Ponce de León, el Banco Central, como distintos tipos de verificaciones, ¿no? En este caso son cosas más sobre todo esta última, más de servicio de alguien que le pueda parecer algo de esto y dude si es un fondo de inversión, y ustedes aclaran, no, esto no es un fondo de inversión, es una estafa o por lo menos algo falso, ¿no?
Sí, a lo largo del año esas se repitieron bastante. Te voy a decir que el tema de las estafas, los productos milagrosos, los fondos de inversión, sobre todo que usan imagen pública de algunas figuras públicas, que modifican a veces la voz, a veces la imagen, a veces agregan textos, que son, si uno se detiene, son notoriamente falsos, pero aún así mucha gente incauta puede caer en eso. De hecho, seguimos promediando abril, creo que fue la primera vez que hicimos un artículo sobre un producto, un gel milagroso supuestamente que cura casi todo, digo, todo lo que no existe lo cura también, y bueno, usaban imagen de varias figuras públicas, y cuando desmentimos eso, todavía hoy, estamos a enero del año siguiente y nos siguen llegando mensajes de, yo pensé que era verdad, menos mal que me avisaron, gracias, a mí me estafaron, o sea, todavía sigue llegando un montón de personas que uno dice, no, ¿cómo vas a creer esto? Pero bueno, efectivamente, en un contexto donde sobreabunda la información y uno no tiene efectivamente saber, bueno, si simulan, por ejemplo, pasó mucho este año, simulan el sitio web o placas de medios de comunicación que son efectivamente reales, digo, El País, El Observador, La Diaria, Búsqueda, han utilizado imágenes apócrifas de todos estos medios durante este año. Bueno, una persona que está en su casa y no tiene el conocimiento en detalle de cómo funciona el ecosistema de medios, ¿por qué no lo creería, digamos? Sí, imitan a veces el formato del cuadradito que tiene la foto en la home de un medio como El País, ¿no? O a veces de un posteo de Instagram, como si fuera una captura de pantalla y circula eso. Que muchas veces circulan capturas reales. ¿Hacen eso? Sí, a veces hacen eso y a veces son incluso las capturas, pues sí, que mal hecha, que estaba mal recortada, pero bueno, o sea, a primera vista, uno está scrolleando en redes sociales, que es esto, viste, con el dedito vas subiendo, vas pasando, qué sé yo. Bueno, lo viste al pasar, tampoco es que entraste en detalle a ver exactamente, que no sos diseñador, no tenés por qué saber en detalle cómo es, por eso sí, no deja de ser un servicio también la verificación de información, bueno, como el periodismo en general. Y por otro lado, agrega también esta idea de que no solo las placas, sino que también a veces hasta copian la web. Digamos, vos entras a un link que no es del medio y está hecha la portada como si fuera el medio, pero para publicar un artículo en particular. Lo último para cerrar el capítulo, La Diaria Verifica, porque ya hicimos aquella nota en su momento, pero bueno, también han pasado meses, casi un año, de hecho estaba viendo, la nota fue en marzo del año pasado, pero en la web de La Diaria Verifica tienen un chat de WhatsApp también, te llega un chat de WhatsApp donde uno puede hacer preguntas, ¿verdad? Sí, es un bot que, digamos, es el buen uso de la inteligencia artificial. Es un bot que está automatizado para hacer un chat conversacional, donde vos le podés mandar un texto, una foto o un video y nos lo envía a nosotros, digamos, para que quieras verificar, ¿no? Si nosotros ya hicimos una verificación sobre el tema o ya trabajamos sobre el tema, te devuelve automáticamente el artículo o el artículo similar o que esté vinculado con ese tema para que vos ya tengas la respuesta. Si no, te dice que te lo va a enviar más tarde y que va a ser tomado por la redacción. Y en ese caso nosotros seleccionamos aquellos contenidos que nos damos cuenta, que eso está explicado en nuestro método en la web también, digamos, los que son más virales, los que tienen más repetición, los que tienen un potencial daño más fuerte, y en ese caso accedemos, digamos, a verificarlo, tratamos de resolverlo en el menor tiempo posible, obviamente, para que se sirva la respuesta, y en ese momento lo enviamos luego por el chat. Pero sí, ha sido una herramienta muy útil durante todo el año, sobre todo en periodos donde empiezan a circular viralizaciones de algunos temas en particular muy fuerte, y es muy fácil detectar cuando algo está circulando mucho, porque te empieza a llegar a grandes caudales, digamos, al chat de WhatsApp, y vos ya te das cuenta que hay algo que tenés que sí o sí tomarlo, porque la gente está ansiosa e incluso creyendo que eso es algo que no sabemos si es real o no. Imagínate a tus hijos construyendo su propio robot, creando un videojuego o diseñando una historia animada. En los talleres para niños de Fundación Telefónica aprenden jugando. Dale a tus hijos un verano diferente, lleno de aprendizaje y creatividad. Los cupos son gratuitos y limitados. Más información en fundaciontelefónica.uy. Encontrá en Star Center todas las soluciones corporativas Brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers, así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para data center. Consultanos starcenter.com.uy. Brian, vos decías, esto cambia las reglas del juego, esto de esta decisión de Meta. Hasta ahora estábamos explicando cómo funcionaba la Diaria Verifica
pero hay una cantidad de servicios que trabajan, aparte de quizás trabajar con público, como hacen ustedes, también trabajaban directamente, estrechamente con Facebook, con Meta en general. AFP, por ejemplo, la agencia France Press tiene su servicio de fact-checking, AFP Factual se llamaba, no sé si no cambió de nombre, pero no, sigue siendo Factual. Y trabajaban, ellos eran uno de los servicios contratados por Facebook para hacer chequeos. Vos decías ahora, bueno, esto cambia las reglas del juego. ¿Por dónde ibas? ¿A qué te referís? A ver, dos cosas, digamos, para arrancar. Lo primero es, cambia las reglas del juego porque hasta ahora, aunque siempre hubo cuestionamientos, críticas al fact-checking, a la verificación y la famosa pregunta tirada al aire y hechas en general por personajes anónimos, aunque a veces, en el caso de Trump y demás, eran personajes públicos, es quién chequea a los chequeadores, quién los verifica a ustedes. Bueno, para aclarar eso muy breve, digamos, todos los chequeadores o los verificadores tenemos un método que es público, está en la web y es público explícitamente para que cualquiera pueda seguir el mismo mecanismo y ver si llega a un resultado diferente. Si vos llegas a un resultado diferente y nos avisás, che, miren que yo revisé estos datos y me da un resultado diferente, nosotros lo volvemos a verificar y podemos rectificarlo. De hecho, lo hemos hecho este año en el caso de Verifica, pero todos los chequeadores de alrededor del mundo se someten a un código de transparencia y publicitan su método para que cualquiera pueda auditar el método justamente de los chequeadores. Así que en ese sentido, los chequeadores estamos recontra chequeados todo el tiempo, justamente porque obviamente cuando vos decís que alguien mintió, esa persona es el principal interesado en decir, che, ojo que yo lo hice por esto o te digo tal cosa, a ver si lo pueden modificar, con lo cual eso por un lado. Pero a ver, el sistema de verificación y de moderación que tenía Meta hasta ahora, y por lo cual yo digo que cambia las reglas del juego, presuponía que los verificadores, los chequeadores, recibían, por un lado, por parte de Meta, un sistema por el cual alertaba de potenciales desinformaciones para que fueran verificadas. Y por otro lado, los propios verificadores monitoreaban las redes de Meta en búsqueda de cosas que sean potencialmente dañinas, virales y demás, que necesitaran ser contextualizadas, verificadas y demás. En base a eso hacían el mismo método que decimos recién, que es público, etcétera, donde verificaban la información, o alguna foto, o un posteo, o lo que fuera, le brindaban a Meta las herramientas y le decían, che, esto tenemos que aportar contexto, esto es falso, esto es verdadero, esto está chequeado, lo que fuera, y después era Meta el que decidía qué hacer con ese posteo o qué no hacer en función de eso. Hago esta diferencia porque Zuckerberg, sobre todo, y Meta en sus comunicados, salieron públicamente a cuestionar a los fact-checkers y a este sistema de evaluación como que fueran censores o que recortaran la libertad de expresión. Eso es falso, si tuviéramos que verificarlo, en el sentido de que, más allá de que las opiniones no se verifican y solo verificamos hechos factuales, en este caso es un hecho factual, digamos. No existe ningún verificador, ningún chequeador, ningún miembro, incluso de los que participaban en estos proyectos con Meta, que pudiera decidir por sí mismo si algo subía o se bajaba de la plataforma. Esto es una decisión de Meta pura y exclusivamente, que además, por otro lado, no bajaba contenido en general, salvo que fuera de violencia explícita y demás. Digo, que esas son las reglas de las plataformas por fuera de la verificación. Sí, no bajaban los contenidos, sino como que le sacaban visibilidad, ¿no? Hacían que quizás se compartieran menos. Exacto. Le sacan visibilidad o eventualmente lo etiquetan, ¿sí? Las dos cosas. Pero no se eliminaban. Otra vez, salvo que fueran elementos que fueran en contra de las políticas de la empresa y de las plataformas, pero eso es por fuera de los chequeadores. Sí, claro. Y por otro lado, decía yo que cambiaba las reglas del juego, perdón, sí, en el sentido de que Zuckerberg, digamos, lo que primero hay que señalar es que modifica su propia narrativa en torno a la circulación de información en plataformas y a su forma de ver y entender las cosas, que hace el 2021 solamente. No me voy incluso más atrás cuando se implementa el sistema de moderación de contenidos, luego de Cambridge Analytica y todos los escándalos que hubieron, sino en 2021 llamaba a la necesidad de moderar este tipo de cosas y se alineaba completamente distinto. Llamaba, obviamente, estaba en contra de la política de Trump, en contra de su forma de armar narrativa. Habían eliminado incluso las cuentas de Trump de Instagram y de Facebook, alineado casi con lo que había hecho Twitter en su momento, antes de la compra por parte de Elon Musk y la restauración, digamos, de un discurso y una narrativa.
Y decía cambiar las reglas del juego porque lo que se genera con las plataformas y las redes sociales no es solamente la decisión de una empresa privada en función de su forma de ver el mundo y entenderlo, que uno podría decir, bueno, es una empresa, hace lo que quiere con su propia empresa y cada uno será decisión de los usuarios si quieren seguir o no en ese ágora pública. Hoy en día creo que ya todos sabemos perfectamente que el debate público, la discusión pública y el lugar por donde se cura la mayoría de los debates y los discursos públicos son efectivamente las plataformas sociales. Entonces, modificar las reglas del juego de cómo va a circular la información y de qué va a ser considerado verdad, e incluso qué va a estar habilitado decirse o no decirse. Digo, hasta ahora incluso había una cuestión de limitación a, no sé, voy a decirlo muy brutalmente, pero digo, a una persona homosexual no se le podía decir enfermo mental, lo cual me parece muy saludable, por cierto, no poder decirlo. Y sin embargo ahora se restaura esa posibilidad en nombre de una supuesta libertad de expresión. Entonces, este cambio en las reglas del juego, que me parece que tiene que ver con una política de Zuckerberg y de Meta de alinearse con los tiempos que corren, e incluso eso lo dicen, cambiaron los tiempos, sí. Entonces se alinean con una cuestión política de narrativa social y probablemente de un montón de una tendencia más general, porque Trump no llega a la presidencia porque él cree que las cosas cambiaron, sino porque lo vota millones de personas en Estados Unidos que creen seguramente que también es necesario cambiar algunas reglas del juego o algunas cuestiones de la opinión pública. Pero para mí Zuckerberg no es que tiene una filosofía de fondo que diga yo ahora de repente creo en otro tipo de libertad de expresión y creo que esto es lo correcto, sino que me parece que es una decisión comercial, pura y exclusivamente, pero que para nosotros como usuarios y para nosotros como ciudadanos del mundo tiene un impacto en nuestra forma de entender el mundo, de conocerlo, de comprenderlo y hasta de pensar en términos de qué es la verdad y qué no es la verdad. Brian, si bien todo esto que decís está muy claro, porque lo dijo el propio Zuckerberg, lo dijo, ¿no? Dijo, no sé si tengo acá la frase textual, pero algo así como, cuando específicamente en relación con las restricciones sobre inmigración, sobre género, dijo, estas restricciones no estaban alineadas con el discurso dominante, dice, o sea, como planteando que los tiempos cambiaron y ya no hay que restringir palabras sobre género o sobre inmigración, ¿verdad? Pero de fondo hay alguna discusión interesante sobre el chequeo de datos, cómo funciona, cómo se eligen, ¿no? Porque hay críticas que pueden ser válidas y me parece que por fuera de esta decisión o a partir de esta decisión de Facebook, de Meta, da para discutir alguna cosa más. Te propongo hacer una pausa y a la vuelta vamos por ese lado. Meta, la empresa matriz de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, anunció el fin de su programa de verificación de datos en Estados Unidos, con la idea de irle poniendo fin en otros países más adelante. Según el CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, la medida busca restaurar la libertad de expresión y resolver problemas de credibilidad provocados por supuestos sesgos políticos de los verificadores. Para entender las implicancias de esta decisión, estamos charlando con Brian McLean, periodista y politólogo, coordinador de la diaria Verifica. Es una presentación de Farmacia y Homeopatía Matías González, desde 1905 al servicio de su salud y belleza. Brian, te proponía pasar ahora a hablar de algunos de los cuestionamientos o de las preguntas que quedan en torno al fact-checking, a la verificación de datos en sí, porque, como decíamos, es un género relativamente nuevo, o por lo menos relativamente nueva su masificación, ¿no? Vos mencionaste el caso de Cambridge Analytica, eso fue en 2016, 2017, por ahí, y fue un punto de inflexión en cuanto a, bueno, las redes necesitan tener un mayor control. Pero en fin, hay planteos, cuestionamientos que se han hecho, vos también algo de eso dijiste, entre personas que sienten que solo se verifica para un lado, ¿no? Políticamente, pero bueno, lo seguro es que hay tanta información circulando en redes, en lo que se comparte en chats, en lo que se aparece en este tipo de publicidades falsas, ¿no? Como decíamos, lo de las estafas, como en su momento el año pasado había una promocionaba un producto con la cara de María Inés Ovaldía, bueno, o sea, ese tipo de cosas también entran dentro de lo que hay que chequear, como claro, charlamos antes. Entonces aparece algo que es hay que seleccionar qué es lo que se verifica. Y ahí donde pueden aparecer estos sesgos naturalmente, ¿verdad? ¿Ustedes cómo seleccionan qué es lo que verifican?
Mirá, nosotros tenemos, otra vez, como todos los miembros de la International Fact-Checking Network, la red internacional de fact-checking, que te exige ciertos preceptos y código de transparencia, tenemos publicitado nuestro método y en ese sentido declaramos cómo hacemos esta elección, precisamente porque entendemos que es necesario manifestarlo, porque como somos seres humanos y tenemos nuestras propias limitaciones, está bueno incluso que alguien nos diga, che, ojo que acá se pueden equivocar o acá hay un sesgo. Está perfecto, digo, eso es válido y está bien. La forma de preservar ese sesgo es, para elegir qué chequear y qué verificar, hacemos un monitoreo permanente de todas las plataformas, o de todas las plataformas que podemos, y de todo el tiempo que podemos, obviamente, y chequeamos, digamos, algunos elementos. Por un lado, el grado de viralidad que tiene un contenido, porque si hay un posteo que pueda ser falso o potencialmente falso, pero lo vio una sola persona, o lo vieron 2 personas, y no tuvo llegada. Cuando estoy diciendo lo vieron, no es solamente si la persona tiene seguidores, sino la visualización y la difusión de ese contenido, ¿no? Y no lo vio nadie. ¿Para qué voy a amplificar chequeándolo? Que le voy a dar mayor visibilidad a algo que no fue visto y que no fue extendido ni fue públicamente visibilizado. Ahora bien, cuando algo se viraliza y es visto por muchas personas, compartido por muchas personas, en ese caso es uno de los elementos que uno tiene en cuenta a la hora de decir, bueno, esto vamos a verificarlo. Bien. El otro es el potencial daño, obviamente. Si hay algo que se vio poco, medianamente, digamos, no importa si se viralizó mucho, pero puede ser un potencial daño a la salud, como esto de los productos milagrosos o este tipo de cosas que tienen que ver más con salud o con acciones a tomar en casos de cuestiones climáticas, que suele pasar también mucho cuando hay una gran tormenta, entonces empieza a visibilizar, ¿no? Entonces, con la Dana en Valencia, en España, pasó muchísimo y demás. Entonces, bueno, ese es otro de los elementos que uno tiene en cuenta a la hora de decir, bueno, vamos a verificar esto porque tiene un potencial daño y que puede causar a la población en términos de salud o de organización social y pública, de cómo colaborar y cómo llevar adelante una situación. Y el tercer elemento es, obviamente, la búsqueda de la ecuanimidad o la búsqueda de la no parcialización. Es decir, y eso ya ya no es una cuestión de, bueno, si algo es muy viral o no es muy viral, sino, bueno, todo viene siendo chequeado para un sector político, bueno, vamos a buscar material para chequear del otro sector político. Y eso es una cuestión de justamente garantizar la pluralidad y prevenir no solo los propios sesgos, sino la idea de que esto es una herramienta y un servicio para la población. Y tiene que ser para todos los sectores de la población. Ahora bien, y ahí hago un freno y me detengo un segundo. Sí. Si durante un determinado momento, digo, por esto de la idea de las ideas dominantes en determinado periodo y en determinado contexto, y volviendo a lo de Zuckerberg, porque creo que es clave en este debate, digamos, si vos tenés un actor social de peso y relevancia como es en este momento el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento fue opositor, pero antes había sido presidente también, y no me detengo solamente en creer si está bien o está mal lo que la sociedad cree alrededor de Trump, si lo votan, si no lo votan, digo, eso me tiene sin cuidado en términos de lo que vamos a hablar ahora, que efectivamente miente públicamente, ¿sí? En muchas ocasiones. Bueno, vos te detenés y verificás permanentemente el discurso de un sector político, pero porque está mintiendo y tergiversando la información. Ahora bien, cuando aparece el otro sector hablando, también lo verificás. Después puede ser verdadero o no, pero también lo tenés que hacer. Eso me parece que es la única garantía o salvaguarda que tenés para no ser sesgado en términos de cantidad de verificación. Después, bueno, uno verifica la información, o sea, la información o los hechos factuales, porque vuelvo a lo mismo, no se verifican, y esto no lo hace ningún fact-checker, no se verifican opiniones. Digo, si a uno u otro actor político le parece mejor o peor, digo, en estos términos, me parece mejor tal cosa, me parece peor tal cosa, no se verifica, porque eso son opiniones. Lo que se verifican son los datos concretos sobre la realidad, fotos, imágenes, hechos, ¿sí? Estadísticas. Ese tipo de cosas que son factuales son las que se pueden verificar. Y ahí, bueno, entran obviamente todos los actores políticos. Entiendo que, dado que un determinado sector político tiende más, ¿sí?, a utilizar determinadas narrativas, en este caso fue el sector de Trump, pero bueno, lo llevó incluso, ¿te acordás cuando fue la toma del Capitolio, la cantidad de desinformación que circuló en torno a eso, la idea de hacer circular narrativas desinformantes para que la población se movilizara? Bueno, lo mismo que pasó con el bolsonarismo en Brasil. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿esto significa que hay censura? No, esto significa que hay un sector que está discutiendo y argumentando desde la falacia y desde la mentira, y hay otro sector que dice, bueno, tu posición política, ideológica, económica, es válida siempre, pero discutamos sobre hechos concretos. ¿Esto pasó o no pasó? ¿Esto es real o no es real? Esa es la diferencia, me parece.
Lo que decías pues dijiste una cantidad de cosas, voy a retomar una de ellas, que era... No, tranqui. Pero dijiste el tema de cuando eligen qué verificar, está el tema de la viralidad, y ahí hay un riesgo que es, decías, amplificar algo que no tuvo tanta amplificación. A mí me pasa muchas veces, por el propio funcionamiento hoy de algunas redes, que los algoritmos son... Las timelines son desordenadas, ¿no? O te prioriza más lo que cree que a vos te gusta. De enterarme de cosas falsas, de bulos, dirían los españoles, por los propios fact-checkers, antes de haberlo visto suelto en la naturaleza, ¿no? A veces eso puede generar alguna complicación. Hubo un caso sonado reciente que fue el de AP, con el vicepresidente electo de Estados Unidos, J.D. Vance, que circulaba una imagen, un tuit de que supuestamente en su libro Vance había dicho que había hecho una práctica sexual con un sillón, en lo que a todas luces era un chiste, y AP hizo un chequeo sobre eso, lo cual lo viralizó muchísimo más, y después incluso tuvieron que retractarse porque terminaron admitiendo que en realidad... O sea, el chequeo decía, el título era no, J.D. Vance no tuvo sexo con un sillón. Y después terminaron admitiendo que en realidad no lo podían probar fehacientemente. O sea, podían decir, en el libro no lo dice, pero no podían probar fehacientemente que el tipo, por su privacidad, podía haberlo hecho. Entonces, terminaron bajando, lo cual generó un escándalo gracioso, digamos. No creo que haya sido dañado particularmente la reputación de AP, pero sí se terminó generando una cantidad de chistes en torno a eso, con algo que originalmente no había tenido ni de cerca la misma difusión, ¿no? Es interesante porque, bueno, primero el debate sobre la difusión es si algo no es viral, no lo viralices. Claro. Eso es como una premisa que debería regir. Otra vez, esto no es matemático, digamos. Uno no es que dice, bueno, si tuvo 5 retweets, sí, si tuvo 4, no es matemático. Pero hay una noción, por eso el bot y el WhatsApp de la comunidad en ese sentido que tenemos en la diaria es muy útil, porque si algo llega varias veces y encima uno lo ve circulando, dice, bueno, ok, esto efectivamente le está llegando a la gente. También porque cuando hablamos de plataformas no es solo lo que yo pueda monitorear en público, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, bueno, X, nosotros le decimos Twitter porque somos viejos, pero es así. Pero también circula mucho por WhatsApp. Y lo que circula por WhatsApp es privado. Yo puedo caer en algunos grupos de Telegram a veces, pero también hay otros que son privados y donde no tengo acceso. Entonces, hay informaciones y desinformaciones que me llegan si la comunidad las brinda y las hace llegar. Y en ese sentido también es un rasgo de viralidad, si querés, o de circulación para tener en cuenta a la hora de decidir qué vamos a verificar. Y después está, sí, el peligro de la sátira o de la ridiculización en la cual uno cae a veces cuando tiene que verificar cosas que son medio pavotas, por decirlo de alguna manera muy, muy sutil, está, pero bueno, uno no tiene que subestimar el poder de daño de un tema. En el caso de J.D. Vance con un sillón, para mí no tiene daño potencial tampoco, entonces tampoco me interesaría chequearlo. Pero digo, eso es una decisión editorial. Ahí sí es una decisión editorial, no, sin caerle a AP ni nada. Digo, estoy hablando en general, yo no lo haría, pero justamente hace poquito estuve en San Pablo participando en la TAM Chequea, el congreso de organizaciones de fact-checking y verificación de toda la región, y España y Estados Unidos también había. Y el cierre del congreso fue como un concurso para ver quién había tenido que verificar la cosa más ridícula. Y hicimos una votación entre todos. Y bueno, creo que ganó, no me acuerdo, la silla vacía de Colombia, que tuvo que verificar algo que era como muy pavo. Pero digo, tuvo que verificarlo porque efectivamente había gente que lo creía. No es que lo verificaron porque editorial. Bueno, uno dice, bueno, mirá lo que estoy verificando. Uno cree que va a resolver los problemas de la democracia. Y a veces, bueno, verifica cosas que son simplemente un servicio mucho más liso y llano, pero que sigue siendo útil. El periodismo también es eso, ¿no? Ahí dijiste una palabra clave para lo que me interesa en este último capítulo, que es útil. Podríamos dedicar mucho rato a cómo las grandes empresas de redes sociales hablan de libre expresión, qué contenidos priorizan y por qué, o de cuánto les interesa tener a los medios periodísticos entre su contenido, ¿no? Porque no me acuerdo si creo que fue en el 23, capaz que fue el año pasado, ahora se me nubla el calendario, pero en Canadá, por ley, se obligó a Meta y a Google a pagarle a los medios por tener su contenido en sus plataformas, una discusión también de larga data, y Meta, en vez de pagar, decidió simplemente bloquear el contenido noticioso de
en Canadá, porque decían que no les movía el tráfico, o sea, no les cambiaba en el negocio tener o no las noticias ahí, los links los enlaces a las noticias. O sea, ese es un tema que da para otra entrevista, da para mucho. Cuánto los medios dependemos de la difusión en plataformas terceras que en realidad no nos quieren, ¿no? O sea, hay todo un tema. Pero... incluso la sustentabilidad, la idea de si este proyecto que cancela ahora Meta, hay algunos medios, digo, nosotros no tenemos, en la Diario Verifica no tenemos ningún vínculo con Meta, pero hay organizaciones en la región que dependen financieramente de este proyecto. Entonces, claro, seguramente van a estar complicados. Yo no lo estoy diciendo esto como que, digo, nadie tiene por qué sostener al medio, porque, digo, no sé, es otra cuestión, el debate es otro, sí. Pero es un tema que está en la agenda, obviamente. Pero a mí lo que iba con lo de la utilidad es, bueno, más allá de todo esto que estamos diciendo, ¿sirve el chequeo de datos? Como decíamos, en un mar de información tan grande, poder chequear solo algunas cosas puntuales. Sí. O incluso está el tema de que hay gente cuando ya está convencida de algo que vos le decís, mirá, esto no es así por esto, y le das datos y que igual van a seguir creyendo, o incluso hasta lo van a reforzar porque van a decirte, mirá, me lo dice este medio y este medio yo no confío, entonces al revés, creo más todavía en lo que creía antes. Con eso, ¿hay evidencia? ¿Se ha estudiado el tema del fact-checking? ¿De que sirva, de que funcione? Bien. Sí, lo primero que te voy a responder es con data de Facebook, de Zuckerberg y de Meta, es que ellos hasta hace unos meses publicitaban y defendían su sistema de moderación y de third party fact-checking, que es decir, la verificación por parte externa de organizaciones de fact-checking, ¿sí? Que es este sistema que ahora se cancela en Estados Unidos y que probablemente, por ahora sigue igual vigente en el resto de la región, pero sabemos que es una prueba piloto probablemente para seguir llevándolo al resto del mundo. Y ellos hicieron el estudio académico, con investigadores, etcétera, y demostraron que aquellos contenidos que habían sido calificados como desinformantes, ¿sí?, habían bajado su tasa de cliqueo y de interacción por parte de los usuarios muchísimo. No me acuerdo del porcentaje exacto. En el comunicado que sacó la TAM Chequea incluso está linkeado el documento por si alguien después lo quiere buscar. Pero estaba, digamos, demostrado el efecto que tenía el hecho de la verificación. Ahora bien, desde los principios del fact-checking sabemos, porque los primeros estudios académicos se encargaron de analizar eso, que el grado de viralidad de una desinformación en su momento fue de 15 veces, después 7, no importa. Digo, cada estudio le encuentra una, pero es muy amplio el margen que tiene el grado de viralidad de una desinformación con respecto a una rectificación o a una verificación posterior. Eso lo sabemos si es verdad. También. O sea, siempre cuando alguien dice algo falso y después dice disculpas, el primero tiene 500 retweets y la disculpa tiene 10, ¿no? Sí, no solo eso. También hay políticas, digamos, casi de forma, pero que son de contenido, no son solo de forma, que es, si vos posteaste algo que era falso y después pedís disculpas, borrá el original, porque sigue circulando. Hay muchos actores que muy pillos, ha pasado en Uruguay bastante el año pasado, comparten y luego en vez de borrarlo dicen, bueno, me equivoqué, no es grave, y lo dejan. Y sigue circulando la falsedad. Y no todos los que ven la falsedad ven la rectificación posterior, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Sin embargo, hay estudios académicos que demuestran, ¿sí?, dos efectos. Los efectos, por un lado, del fact-check y la verificación, en el sentido de que circula menos, de la desinformación, de cómo mejora. Y por otro lado, en la alfabetización mediático-informacional, que es el trabajo más educativo, ¿sí?, que también hacen muchas organizaciones de fact-checking, de elaborar proyectos con comunidades, con sistema educativo, con población mayor, etcétera, para informar y educar y alfabetizar en cómo detectar desinformación, o cómo estar alerta y hacer un ejercicio de pensamiento crítico muy sencillo para estar un poco más alertas ante algunas campañas de desinformación. Ahora bien, lo que no hay, y esto se debatió mucho justamente en este congreso que te mencionaba de San Pablo, es evidencia a largo plazo, ¿sí? Como es algo bastante novedoso todavía, ¿sí?, no hay evidencia a largo plazo de qué va a pasar. Si en 20 años, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, el fact-checking va a haber generado, o la alfabetización mediático-informacional, una capacidad y una barrera y un escudo en la población y los ciudadanos para poder ser mejores usuarios de las plataformas. Yo tiendo a pensar, digo, y esto es completamente a priorístico y no voy a decir que esto es científico, pero digo, la poca evidencia que tenemos en los estudios a corto plazo y la propuesta de seguir mejorando las propuestas no solo de verificación, sino también de alfabetización, que eso va a generar barreras y mejoras en el uso y en la forma de uso de los usuarios.
a largo plazo. Pero eso requiere de mucho esfuerzo. Ahora, medidas como esta, que no solamente cambian el sistema de moderación, sino que también cambian e incluso modifican el discurso que tenía la plataforma, en este caso Meta, ¿sí? Una serie de plataformas obviamente, en relación a la verificación de contenido, porque no es solamente cancelo este sistema, sino que además ataco políticamente a los fact-checkers, que son un eslabón bastante débil en comparación a las plataformas o a los sectores políticos, ¿sí? Y encima habilito que la idea de que la libertad de expresión es poder decir cualquier cosa, ¿sí? Que eso es la libertad de expresión. Bueno, hay un debate fuerte ahí y muchos especialistas en comunicación, en opinión pública y demás, dicen, si la libertad de expresión es que cualquiera pueda mentir, tergiversar, hostigar, hostilizar, utilizar, que además son tipos de discursos que en los nuevos algoritmos, sobre todo en X, pero que supuestamente ahora va a modificarse también en Meta, son premiados por la plataforma, ¿sí? Son premiados no solo en viralización, sino también económicamente, porque además el algoritmo de X se modificó para que aquello que es más viral reciba más dinero. Con lo cual muchos mienten y hostilizan en forma adrede, digamos, a propósito para poder hacerlo redituable. Entonces, si eso empieza a ser como la premisa y la base sobre la cual vamos a basar otra vez los espacios donde se supone que hacemos nuestros debates públicos, porque hoy en día el debate público, a mí me encanta pensar, porque yo, como dije al principio, soy un analógico y un anacrónico, entonces me gusta ir a los cafés a debatir, pero hoy en día la gente no va a los cafés a debatir, debate en las redes sociales. El debate público, la discusión pública sobre ideas, digo, a los que le interesa, seguramente son minorías intensas, seguro no son las mayorías, todo lo que uno pueda ya saber de los estudios académicos sobre opinión pública, pero siguen siendo lugares centrales en la difusión y circulación de información y de discursos de qué es verdad, qué no es verdad y corrientes de pensamiento. Y si están regidos por la lógica de la hostilidad y el premiar a aquel que silencia a otros, porque su argumentación es de solamente sensaciones, emociones y, otra vez, hostilidad, y eso es premiado, entonces, ¿qué tipo de libertad de expresión estás fomentando? Probablemente, y esto ya ha pasado, muchos otros sectores empiecen a irse de este tipo de plataformas. Y ahí no hay libertad de expresión tampoco. Sí, ahí claramente hay un tema filosófico, ¿no? Para discutir sobre libertad de expresión. Me diste una buena idea para próximas tertulias. Lo que me queda, también un poco siguiendo con lo que decías vos, de bueno, atacan al eslabón más débil, que son los fact-checkers. En realidad, Zuckerberg y Musk también, Elon Musk lo hacen muy habitualmente. Elon Musk lo hace siempre. Yo creo que es la primera vez que escucho a Zuckerberg hablar de legacy media, ¿no? Como los medios tradicionales. Echándoles la culpa a los medios tradicionales contrapuestos a las redes sociales como un nuevo tipo de medio mejor, ¿verdad? Lo cierto es que... Ojo, ahí, en el caso de que se asumieran como medios igual, claro, sí. Porque en general suelen decir, nosotros no somos medios, sí. Por eso no somos responsables por lo que circula en nuestras plataformas. Somos canales, ¿no? Como canales de difusión. Pero lo que dice Zuckerberg es, dijo algo así como, la verificación con sus problemas, dijo algo así, erosiona más todavía la confianza que ya está erosionada. Y ahí está diciendo algo cierto, que es que de fondo de todo esto es que la confianza en los medios tradicionales está erosionada. En Estados Unidos muy particularmente, porque hay actores políticos muy poderosos que se han dedicado también a eso, pero acá también se ve, y sin que haya ese tipo de erosión tan constante o tan frontal, por lo menos yo no la veo, pero acá también se ve esa erosión de la confianza en los medios. O sea que hay de fondo está eso, ¿verdad? Y ese es otro desafío más grande que los que tiene el chequeo de datos. Yo creo que está buenísimo lo que planteas, pero por lo siguiente, te lo voy a correr solo por un segundo, no me voy a ir de eso, me quedo con eso, pero lo voy a tomar por lo siguiente. Si efectivamente el problema para Zuckerberg fuera que se erosionó la confianza, no creen en nosotros, no creen en los medios, entonces nos daña nuestra reputación, buscaría algún modo de restaurar o mejorar ese sistema para que efectivamente fuera fidedigno, creíble, confiable, etcétera, en aquellos puntos donde estuviera siendo cuestionado. Ahora bien, si vos analizás su alocución pública, su discurso el otro día, él
a lo primero que apunta, además de los sesgos que le atribuye a los fact-checkers y los sesgos políticos y hasta como un espíritu de censura que tienen los fact-checkers, él a lo primero que apunta es a lo que ocurre en la Unión Europea y lo que ocurre, dice, en algunos países de Latinoamérica, cuando claramente se estaba refiriendo a lo que pasó en Brasil con X y con la regulación, a la cual finalmente además se aplicó, digamos, Elon Musk en el caso brasileño con Alexandre de Moraes y con la Corte Suprema y demás, el Tribunal Supremo en Brasil. Y me parece importante porque lo que está en debate en última instancia, si es obviamente el espacio público donde nosotros mantenemos nuestros debates, nuestras discusiones, nuestra circulación de información y hasta de memes, si querés, no hay problema, es estas plataformas, estas empresas privadas, van a decidir la forma en que interactuamos y nos vinculamos con el conocimiento y con la información en el mundo en forma absoluta o van a ser reguladas. Si van a ser reguladas, entonces probablemente, digamos, algunos intereses empresariales, económicos y demás pueden ser trastocados. Lo mismo que vos mencionabas recién en Canadá, pero que en otro tipo de cuestionamientos, no solamente en su relación con los medios de comunicación, sino también incluso con sus propios algoritmos, su forma de proveer información, su forma de funcionamiento, lo que le exigía la justicia brasilera a X en el caso de Brasil, lo que le exige la Unión Europea en el caso de Meta en políticas de regulación, de contenidos, de moderación y demás. Ahí es muy fuerte, digamos, el acuerdo que se había alcanzado de la Unión Europea y las sugerencias que tenía en relación a la moderación de contenidos y la cuestión de la verificación. Hay que ver qué ocurre con eso, digamos. No es solo Musk que ahora empieza a intervenir políticamente en la Unión Europea, sino ver cómo se alinean las diferentes plataformas en función de respetamos o no respetamos. Y yo creo que cuando dice me voy a embanderar con Trump porque Estados Unidos al final y Trump son los únicos defensores reales de la libertad de expresión, cuando Zuckerberg dice eso, está diciendo yo voy a ir contra las políticas regulatorias que están imponiendo en el resto del mundo. Y me parece que es una decisión, vuelvo a lo mismo, no es de filosofía sobre la libertad de expresión, aunque se utilice, no es de filosofía sobre la erosión de la confianza en los medios, aunque se utilice y realmente exista. No es que no existe, yo considero que existe eso y que tenemos responsabilidades y tenemos que ejercer todavía mejor el periodismo, mejor la verificación para volver a restaurar esa confianza. Pero lo que está de fondo del debate es una cuestión comercial y política, si querés. Brian McLean, periodista, politólogo, coordinador de la Diaria Verifica, docente en la Universidad de Ort. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A ustedes, muchísimas gracias.